Arrancamos ya esta retaguardia este jueves 14 de septiembre y lo hacemos saludando a un invitado de excepción, a dos invitados de excepción. Uno, Fran Blanco Argibay. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Eurico? Bien, muy bien. Muy buenas noches. Me está lloviendo en España, que está lloviendo, hacía falta y bueno, pues venga, que siga así un poquito más. Está bien que llueva, pero que como estábamos comentando, porque hemos llegado prácticamente en patera aquí a los estudios centrales de Periodista Digital Madrid, pero que no llueva todo y que llueva de golpe. Y saludamos también a Francisco Núñez, a nuestro buen amigo Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Señor Núñez, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros, saludaros, y para nosotros un placer que llueva hoy, porque la lluvia en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, es dinero que cae del cielo para los agricultores y para los ganaderos, y estamos hoy muy contentos, de verdad, de ver el cielo lluvioso en la región. Así es, la lluvia es vida, el agua es vida y solamente nos damos cuenta cuando falta. Lo comentábamos también hace unos días con Milagros Marcos, que es la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Agricultura y Pesca en el Congreso de los Diputados, y coincidíamos en señalar, bueno, pues esa nefasta política del gobierno socialcomunista, que uno de los sectores a los que más se está triturando y a los que más se está castigando es precisamente al agro. ¿Cómo van las cosas en Castilla-La Mancha? Por empezar por algo muy general, don Francisco, y luego ya vamos tocando algunos temas en concreto. ¿Cómo han sido estos últimos años con el gobierno otra vez del señor Paje? Cuando parecía que Castilla-La Mancha empezaba a levantar un poco cabeza con María Dolores de Cospedal, llegan otra vez los socialistas y vuelven a triturar a esa maravillosa región. La situación en nuestra agricultura y en nuestra ganadería es tremendamente compleja. Yo hace unos días compartía un encuentro con ganaderos en una de las localidades más ganaderas de la provincia de Toledo, y nuestros ganaderos siguen trabajando a pérdidas. Y nuestros agricultores hoy tienen un verdadero problema para que sus explotaciones sean rentables. Y no hay una verdadera apuesta del gobierno de Paje por la industria de transformación agroalimentaria. Pero además de todo esto, tienen que sufrir los ataques del gobierno. Bien, ahora parece que nos hemos olvidado, pero ¿se acuerdan no hace mucho cuando el ministro Garzón atacó a la ganadería de nuestro país de manera visceral? Pues en Castilla-La Mancha, Paje se negó a aprobar la aptitud del ministro Garzón en pleno y votó la no reprobación del ministro. No solo no criticó que el ministro Garzón atacara a nuestros ganaderos, sino que en sede parlamentaria fue incapaz Paje de apoyar a nuestra ganadería. Mire, nuestra agricultura, nuestra ganadería en Castilla-La Mancha está necesitada de una verdadera apuesta por unos precios justos que hagan rentables las explotaciones agrícolas y ganaderas, y con una inflación como la que estamos teniendo hoy en nuestro país, que en Castilla-La Mancha es la más alta de España, 2 puntos por encima de la inflación que tiene el conjunto del país. Esto se vuelve tremendamente complicado. Llegar a final de mes para un agricultor o para un ganadero es poco menos que imposible. Necesitan además nuestros agricultores y nuestros ganaderos una apuesta real por el agua. Paje ha traicionado a los agricultores y a los ganaderos de Castilla-La Mancha porque hace más de un año firmamos un pacto regional por el agua para blindar los intereses de nuestra región en materia de agua, y Paje, por cobardía, por incapacidad o porque no cree en ese acuerdo y en ese pacto que firmamos con el conjunto de agricultores y ganaderos de la región, no ha sido capaz de entregar el pacto regional por el agua a Pedro Sánchez. No ha sido capaz de ir al Palacio de la Moncloa a explicar una propuesta de agua en Castilla-La Mancha que hay que respetar. Y necesitamos una firme defensa de la PAC. Y el gobierno de Sánchez hoy es cualquier cosa menos un gobierno fiable para defender los intereses de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos en Europa y para garantizar una PAC que pueda hacer viable nuestras explotaciones. Por lo tanto, la agricultura y la ganadería, que es un pilar básico para la economía de Castilla-La Mancha, hoy tiene un serio problema que se llama socialismo, y sin duda alguna tenemos que ser capaces, los que apostamos y creemos en estos sectores, de reconducir la situación para que sigan siendo lo que deben de ser siempre, un verdadero motor económico de generación de empleo y de oportunidades en Castilla-La Mancha. Sí, señor Núñez, yo quería preguntarle qué maldición ha debido caer sobre los castellano-manchegos para que sea estos ciudadanos los que estén soportando los mayores índices de inflación de toda España, porque si ya en España es una barbaridad, que está por encima del 10%, ¿qué ocurre en Castilla-La Mancha para que incluso sea un 20% más
creo que estáis en el récord, los peores datos son en Castilla-La Mancha. Somos la región más inflacionista del país, Toledo es la provincia más inflacionista del país y soportamos unos niveles de presión en los precios absolutamente inabarcables. Lo que sucede es que al desgobierno de Sánchez aquí unimos el desgobierno de Paje. Paje bien por cobardía, bien porque no se atreve, o bien porque aplica las mismas políticas socialistas que Sánchez, porque al final aplican un ideario político del actual socialismo, que es un socialismo que en este momento está generando mucho daño a nuestra economía, están provocando una inflación desbocada, porque en Castilla-La Mancha la inflación está en el 13%. Mientras que la inflación está en el 13%, Paje se niega a llevar a cabo ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Hace una semana le ofrecía, yo personalmente, en sede parlamentaria, que pudiéramos sentarnos a negociar un acuerdo para poner en marcha política de bajada de impuestos. Bajar el IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, bajar patrimonio, bajar AJD, bajar transmisiones, para que pudiéramos exigir al gobierno de Sánchez eliminar de manera temporal y transitoria el impuesto de los hidrocarburos. Es que en Castilla-La Mancha hay familias que esta Navidad tienen que elegir entre llenar el depósito del combustible para la calefacción o llenar la nevera. Esa es una realidad que vive Castilla-La Mancha. Y yo hace una semana le propuse a Paje que llegáramos a un acuerdo, que nos sentáramos a negociar un acuerdo. Y ni tan siquiera aceptó sentarse a negociar con el Partido Popular. Ese es el talante de Paje. Por eso la región tiene estos problemas, porque tiene un gobierno totalmente alejado de la realidad, un gobierno que se empeña en decirle al conjunto de los castellano-manchegos que todo va muy bien, que la economía va muy bien, que progresamos adecuadamente, pero los datos son, por desgracia, tozudos. No solo tenemos la peor inflación del país, también tenemos la peor renta media del país, con 2.600 euros menos de media en renta per cápita que cualquier medio español. Tenemos además la mayor caída de renta en lo que va de año, solo por detrás de Asturias. O un dato más, el peor dato de contratación del pasado mes lo tuvo Castilla-La Mancha. 2 meses consecutivos de subida del paro, pero el peor dato de contratación de toda España lo tuvo Castilla-La Mancha. Esa es nuestra situación económica. Y todo eso, a pesar de que, y se lo tengo que decir con total naturalidad, la cercanía con Madrid y la buena marcha del gobierno de Madrid, o la cercanía con Andalucía y la buena marcha del gobierno de Andalucía, en cierto modo dulcifica algunos datos económicos, porque esa vinculación económica con ambas comunidades autónomas, con las que limitamos por el norte y por el sur, nos permite una evolución económica menos mala. Es decir, que podrían ser mucho peores los datos si Madrid no fuera como va y si Andalucía no fuera como va. Pero es muy triste ver cómo en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha seguimos en los indicadores de cola de cualquier dato económico y comprobamos como Andalucía, en tan solo la legislatura con el gobierno de Juanma Moreno, ha invertido por completo los datos y hoy pelea con Madrid o pelea con otras comunidades punteras por alcanzar los primeros puestos en creación de empleo, en creación de empresas o en bajada de impuestos. Castilla-La Mancha está en las antípodas de esta política porque aplica una política del actual socialismo muy férrea y muy plegada a los intereses de Sánchez. Señor Núñez, sin embargo, Emiliano García Paje es un varón socialista que se le da muy bien a veces mostrarse muy crítico con su propio partido, con el Partido Socialista, con el gobierno del Partido Socialista, pero sin embargo, a la hora de la verdad, usted ha citado el caso del ministro de Consumo, ahora mismo con el caso de Griñán, sigue sin pronunciarse. Incluso ustedes, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, en el mes de agosto creo que presentó una moción para que se pronunciara sobre si era necesario el indulto a Griñán. Y Emiliano García Paje, ¿qué dice? ¿Ha dicho algo? Porque ayer el Supremo, ya argumentó definitivamente, en fin, el desastre que era la gestión socialista de entonces. Hoy, sin ir más lejos, deberíamos de haber debatido en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la posición que tenemos los grupos políticos en relación a los indultos de aquellos políticos condenados por corrupción. No se ha podido debatir porque Paje y los socialistas de Castilla-La Mancha vetaron literalmente en la Junta de Portavoces que ese debate pudiera venir a pleno. Y tenemos que estudiar si ese veto se ajusta a los reglamentos, porque los grupos parlamentarios tenemos la capacidad y la potestad de debatir en sede parlamentaria aquellos temas que consideramos que son importantes.
Pero estando el tema en la mesa, siendo propuesto por el Partido Popular para que el jueves, en sede parlamentaria, los grupos políticos marcásemos una posición firme sobre los indultos en el caso de los ERES, Paje se negó a hablar de ese tema y se negó a votar ese tema. Bueno, cuando alguien esconde una votación, por algo será. Pero realmente Paje no ha escondido nada. Ya ha votado a favor de los indultos de Chaves y Griñán en otras resoluciones que hemos presentado en las Cortes. Como también apoyó los indultos al separatismo catalán en sede parlamentaria. Como también ha apoyado los pactos con Bildu. O ha apoyado la ley de educación de la ministra Celaá. Paje, cuando llega la hora de votar, tanto él aquí en Toledo, en sede parlamentaria regional, como sus diputados en Madrid, los diputados de la Federación Socialista de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, cuando llega la hora de votar, jamás se ponen en contra de Sánchez. Pero le voy a decir más. Hace no muchas semanas, en el Senado, hubo un pleno en el que los partidos que están en contra de nuestro país y que quieren romper España, esos partidos que han defendido a los etarras o que quieren separarse de nuestro país, propusieron que había que despenalizar penas, ultrajes a la corona, había que despenalizar ataques a nuestro país, había que despenalizar en definitiva a aquellos que actúen contra España. ¿Sabe lo que votaron los diputados y los senadores del Partido Socialista de Paje? A favor de despenalizar las penas. ¿Qué hace el socialismo de Paje? Votando con Bildu o votando con Esquerra Republicana de Cataluña. Que no haya que condenar a quien ha sido una persona que ha atacado a nuestra bandera, a nuestra monarquía o a nuestro país. ¿Qué hace el PSOE en eso? ¿Qué hace Paje blanqueando los pactos con Bildu? ¿Qué hace Paje blanqueando los pactos con Esquerra Republicana? Pero en cosas ordinarias. ¿Qué hace Paje aprobando, sin decir esta boca es mía, la ley de la ministra Celaá? O negándose a aprobar leyes contra la ocupación ilegal que están arrasando los entornos de Madrid, entre otros muchos lugares, y en Guadalajara o en Toledo tienen especial complicación, y Paje da orden de que no se vote en contra de la ocupación ilegal, las leyes que ha propuesto el Partido Popular. Ese es Emiliano García Paje, ese es el actual socialista de Castilla-La Mancha, el que trata de perseguir en los medios un titular que de una u otra forma pueda estar en contra de Pedro Sánchez, pero que cuando llega la hora de votar no se separa ni un milímetro. Hoy Sánchez visita Toledo. Hoy Sánchez ha visitado Toledo de la mano de Emiliano García Paje. ¿Para qué? Para que Paje aplauda al sanchismo. Hay una cosa que está muy clara y que yo quiero aprovechar esta entrevista para pedírselo a muchos castellano-manchegos que seguramente nos verán. Yo les pido ayuda. Les pido ayuda a los castellano-manchegos para que nos unamos. Mira, a los castellano-manchegos no nos gusta que nos quieran manipular. A los castellano-manchegos no nos gusta que nos quieran teledirigir desde un palacio. Ni a los castellano-manchegos nos gustan que desde la Moncloa nos digan lo que podemos o no podemos ser y que tengamos que seguir a pies juntillas los dictados del socialismo de turno. Eso no nos gusta a los castellano-manchegos. Nos gusta ser libres, nos gusta conquistar nuestro futuro, nos gusta conservar lo que tenemos y nos gusta pelear por mejorar nuestra condición. Y yo le pido ayuda al conjunto de los castellano-manchegos. Ayuda para echar a Sánchez de este gobierno. Y el primer paso para echar a Sánchez del gobierno es echar a Paje del gobierno de Castilla-La Mancha. Porque convendrán conmigo que cuanta más capacidad de notoriedad tenga Paje, cuanta más influencia en la sociedad tenga Paje, cuanto más poder tenga Paje, más va a poner en la balanza a favor de Pedro Sánchez para que gane en las próximas elecciones generales. ¿Alguien tiene alguna duda de que Paje va a utilizar todos los mecanismos que estén en su mano para que el PSOE siga ganando elecciones generales en España con Pedro Sánchez de candidato? Nadie las tiene. Bueno, pues quitémosle a Paje ese protagonismo. Quitémosle a Paje esa capacidad de influencia. Evitemos que Paje utilice toda la estructura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer campaña a favor de Sánchez. Y eso pasa porque en 8 meses Paje deje de ser presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que los castellano-manchegos que estamos unidos en esa idea de que Sánchez no siga dirigiendo nuestro futuro, apostemos también por evitar que Paje dirija el futuro de Castilla-La Mancha y ponga a disposición de Sánchez todos los recursos de esta comunidad autónoma para influir en las elecciones generales. Muchas probabilidades de que eso sea así, señor Núñez. Debe, para terminar, 2. Le voy a pedir 2. Ya nos ha dado un titular bueno, yo le voy a pedir otro más. Las 2 primeras medidas que va a adoptar Francisco Núñez cuando sea presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de aquí a menos de un año. Las 2 medidas más urgentes que Castilla-La Mancha necesita ya como el aire que respira. Mire,
La primera y más importante, sin ningún tipo de género de dudas, será aplicar una senda de bajada de impuestos que pueda ayudar a las familias, a nuestras pymes, a nuestros autónomos, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos a compensar la alta inflación que hoy vive nuestro país. Una bajada de impuestos es una compensación fiscal, es directamente meter en el bolsillo de las familias dinero para que puedan disponerlo con libertad. Es directamente poner en la cuenta de explotación de una pequeña empresa, de un comercio, de un autónomo, de un hostelero, dinero para que pueda llegar a final de mes y no tenga que optar por despedir a un trabajador o por renunciar a un proyecto laboral. Por lo tanto, iniciar una senda de bajada de impuestos será, sin ningún género de dudas, la primera medida que vamos a poner en marcha en cuanto lleguemos al gobierno de Castilla-La Mancha en tan solo unos meses. Y la segunda medida, le puedo garantizar que será, sin ningún tipo de duda, el convocar una mesa de trabajo con la sociedad civil de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha la vamos a construir todos los castellano-manchegos juntos. Yo ya he empezado a hacerlo y a partir de la próxima semana comenzaremos a reunir en las Cortes de Castilla-La Mancha al conjunto de entidades, de asociaciones, de colectivos de la región con los que mantenemos una fluida relación para escuchar sus propuestas y para que el programa de gobierno con el que yo voy a concurrir a las elecciones salga de ese foro de participación permanente para conquistar el futuro de Castilla-La Mancha unidos. Pero eso tiene que convertirse en una mesa de trabajo junto de la sociedad civil de Castilla-La Mancha. Los castellano-manchegos nos gusta opinar y participar de nuestro futuro y hay que escuchar a los empresarios, hay que escuchar a los agricultores, hay que escuchar a los sanitarios, hay que escuchar a los docentes, hay que escuchar al conjunto de la sociedad civil de Castilla-La Mancha y por lo tanto crearemos una mesa de trabajo, una mesa de diálogo para que podamos escuchar al conjunto de Castilla-La Mancha y que los castellano-manchegos seamos los dueños de nuestro futuro, que ningún socialista nos ponga límites. No vamos a seguir consintiendo que ningún socialista le ponga límites a Castilla-La Mancha. ¿Por qué tenemos que dar por bueno que haya un socialista que nos diga hasta dónde podemos llegar? ¿Por qué tenemos que ver el ejemplo de Andalucía y del crecimiento que tiene la comunidad vecina gracias a un gobierno del Partido Popular y de Juanma Moreno? Y aquí tenemos que limitar nuestro crecimiento y nuestras oportunidades porque el socialismo parece que no quiere que podamos evolucionar más de lo que podríamos hacerlo, no vaya y eso le descontrole electoralmente la región. Esta región tiene que dejar de pensar en votos y tiene que pensar en empleos. Tiene que dejar de pensar en demoscopia y tiene que pensar en oportunidades. Tiene que dejar de pensar en controlar la vida de la gente y tiene que empezar a pensar en libertad. Y eso es lo que yo quiero hacer para Castilla-La Mancha, evitar que ningún socialista le ponga límites a esta tierra. Pues, señor Núñez, ojalá Castilla-La Mancha siga muy pronto y no nos cabe ninguna duda de que eso va a ser así. La senda que ya se ha iniciado hace unos meses en Castilla-León, que ya se inició en Madrid y que ya se inició también en Andalucía, la senda del progreso, la senda del desarrollo, la senda de la libertad y en otras comunidades también como Murcia, donde gobierna el Partido Popular. Afortunadamente para todas las personas, para todos los españoles de bien que viven y trabajan en esas comunidades y que lo único que quieren es, por supuesto, ser libres, que un gobierno no les diga ni lo que tienen que hacer, ni lo que tienen que pensar, ni lo que tienen que comer, ni lo que tienen que respirar y sobre todo que no les machaquen, que les dejen trabajar, que les dejen vivir, que les dejen margen de libertad y actuación a la sociedad civil para crear riqueza y para desenvolver con toda naturalidad sus vidas sin tener esa presencia asfixiante de un Estado social comunista que nos está arruinando y que nos está matando a todos. Francisco Núñez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Mucha suerte de aquí a 8 meses, que no nos cabe ninguna duda que la tendrá. Castilla-La Mancha va a estar en las mejores manos y hasta la próxima. Cuídese mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo, Francisco Núñez. Hasta